Sí, doctor, correcto. Perfecto, entonces, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, los felicito por invertir un poco de su tiempo el día de hoy para poder seguir aprendiendo distintas cosas de las que podemos hacer para beneficiar a nuestros pacientes. Entonces les recuerdo, por favor, ahí en el chat, déjenos sus datos, es importante, vamos a tener más información que les estaremos haciendo llegar, algunas promociones, etcétera. Entonces, no olviden dejarnos ahí, por favor, su nombre, su correo electrónico, qué especialidad tienen o a qué se dedican y de dónde nos están haciendo el favor de conectarse y dónde llevan su práctica. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí ya me ven, ¿verdad, Melissa? Sí, doctor, lo vemos. Excelente. Bueno, pues entonces me presento. Yo soy el doctor Vicente Alarcón. Tengo una especialidad en cirugía general y soy cirujano bariatra certificado. Y ahorita les platico un poquito acerca rápidamente de mi formación para que entiendan el por qué estoy haciendo esto, que es básicamente la parte de la optimización hormonal de los pacientes. Eh, yo inicié, Melissa, perdón, ¿tienen ustedes, según yo, la facultad de poder poner en a los que se como administradores? ¿Es correcto, Sí, sí, es Melissa? correcto. Ya estoy poniendo el mute a los que no están silenciados. Ok. Y bueno, entiendo que a veces se nos olvida. Les pido de favor que si lo notan, que pongan en mute su micrófono para que todos nos podamos escuchar. Y la otra es que con mucho gusto, si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, ahí está en la aplicación el levantar la mano o poner la pregunta en el chat y habrá gente que nos estará, o bueno, me estará interrumpiendo para poder hacer la solución de esa pregunta. Entonces, bueno, les platicaba acerca de cómo fue mi desarrollo en cuanto a la formación profesional. Yo estudié medicina en la Universidad de Anáhuac, de ahí hice la especialidad en el Hospital Dr. Gea González, que es un hospital de salubridad en el sur de la Ciudad de México, es un hospital de concentración. Posteriormente hice unos posgrados en Estados Unidos, en Texas, haciendo cirugía laparoscópica avanzada. De ahí tuve la oportunidad de... Sí, ya no está corriendo esto. De hacer cirugía oncológica en el Mount Sinai, en Florida, en Miami, y posteriormente tuve la fortuna de que se me otorgara una beca para estudiar cirugía gástrica en Japón. Estuve allá un año y a mi regreso hice endoscopía gastrointestinal en el Hospital Central Militar y posteriormente fui a hacer la parte de cirugía bariátrica a Brasil. Pero ¿qué pasó después? Bueno, pues ya después de toda esta trayectoria profesional, tuve la fortuna de que Dios me prestara estos 3 dinosaurios y eso es básicamente mi motor para este momento. Eh, Estas son las certificaciones que tengo y las asociaciones a las que pertenezco, tanto nacionales como internacionales, para que, bueno, pues sientan por lo menos un poco de tranquilidad de que no estoy haciendo las cosas porque yo digo, sino porque puedo y tengo el aval de estas asociaciones. Y el estar en esta formación y en este tratamiento con los pacientes bariátricos es lo que me llevó a buscar algunas opciones, porque no todos los pacientes tienen la indicación de una cirugía y hay muchos pacientes que llegaban conmigo por muchas otras razones, y independientemente de que tuvieran o no la enfermedad de la obesidad, pero había algo que me faltaba, el poder ayudar a mis pacientes de una manera un poquito más integral. Entonces, me topé dentro de la búsqueda académica con esto que es la optimización hormonal y pues me llamó la atención, así que pues me metí a estudiar y hice la certificación en Estados Unidos con la compañía que es Biote.
Este video me gusta mucho porque podemos nosotros ver cómo un pequeño cambio o un pequeño movimiento puede hacer una gran diferencia. Y esto es básicamente lo que logramos cuando nosotros hacemos esta optimización hormonal. Perdón, estaba tratando de quitar esas líneas, no sé qué pasó o quién las puso, pero bueno. Lo importante es empezar definiendo qué son las hormonas, por qué son tan importantes y en realidad qué es y qué es lo que sucede con este desequilibrio hormonal. Y como todos sabemos, pues finalmente estas hormonas son mensajeros. Estos mensajeros químicos que a través de su secreción en todas las glándulas que tenemos alrededor del cuerpo, nos ayudan a controlar qué, cómo, cuándo, qué tanto hacen estas actividades las células y en general, en su conjunto, los órganos. En realidad, estas hormonas trabajan directamente en estos receptores celulares que son muy específicos y que actúan como ya saben, como una llave dentro de un candado muy específico, pero que puede tener ciertos bloqueos. Esa llave pues no va a poder actuar si existe una llave ya dentro de ese candado, ¿no? Y eso es parte de lo que sucede y parte de lo que tenemos que estar nosotros pendientes como los que le damos esa atención primaria a nuestros pacientes, porque eso pues finalmente no es obligación del paciente saberlo, pero creo que sí es la nuestra. Entonces, en general, esta parte del wellness, de esta medicina integrativa, medicina antienvejecimiento, que no me gusta mucho el término, pero creo que es parte de lo que nos puede hacer entender qué es lo que podemos lograr o hasta dónde podemos llegar, es que si realmente envejecemos porque perdemos las hormonas o perdemos las hormonas porque estamos envejeciendo. Entonces, finalmente es como el huevo y la gallina, ¿no? Hay que ver en dónde estamos nosotros parados para saber qué es lo que podemos hacer y cómo podemos nosotros actuar. Entonces, ¿cómo es como nos sentimos? Como esta señora que realmente está, pues, se ve como insatisfecha, como con problemas, con dolores, con molestias, con preocupaciones, como la pareja que está del lado derecho, en donde podemos nosotros apreciar que están, pues, por lo menos aparentemente teniendo esa plenitud y están disfrutando de esa etapa de la vida. Y aquí me gustaría que todos aquellos que son mayores de 40 años, que nos hacen el favor de acompañarnos, pues que me digan si no les suena algo de todos estos síntomas que aparentemente empiezan a ser normales con la edad, en donde nosotros encontramos personas que tienen una fatiga o este famoso mal del puerco, como se le suele llamar acá en México, que después de comer pues nos da un demasiado sueño y mucho cansancio. Estos cambios de humor que se aparentan ser normales o los empezamos a normalizar ya con la edad y bueno, pues es un poquito genuino, pues sí, ya es la edad, ¿no? Esa irritabilidad, esa falta de paciencia, donde incluso la relacionamos también con alteraciones del sueño, en donde ya pues nos cuesta trabajo conciliar el sueño y si lo logramos conciliar, nos despertamos y posteriormente a ese despertar pues nos es muy difícil volvernos a dormir. Alteraciones en la memoria, se nos olvidan nombres, se nos olvidan cómo se llaman las personas o las cosas, incluso llegamos a una habitación y, ay, pues, ¿a qué venía? ¿No? O vamos al refri y ya no nos acordamos qué es lo que íbamos a sacar de él. O hay problemas también incluso para enfocarnos, para poder en esa productividad, que eso es parte de lo que les digo a las empresas cuando nos abren las puertas y que eso es algo normal, muy entre comillas, con la edad si no tenemos lo que nosotros necesitamos para realizar todas estas funciones a nivel corporal. Entonces, bueno, hay muchos de los otros síntomas que están del lado derecho, que son típicos de las pacientes que están en la perimenopausia, pero también empiezan algunos otros que son también, o sea, son en relación de ambos sexos, como los dolores articulares, esas típicas artrosis que vamos teniendo también con la edad, y los síntomas vesicales de una mayor frecuencia, etcétera. Algo que desafortunadamente en nuestro país está, pues, no sé, como dentro de un tabú, así es como yo lo clasifico, porque es increíble cómo no podemos abiertamente hablar nosotros de la sexualidad y mucho menos de la sexualidad en esta etapa de la vida que
desde mi perspectiva, es fundamental para un adecuado bienestar, un adecuado desarrollo bioemocional de las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? Pues básicamente estas tres hormonas, que es la testosterona, los estrógenos y las hormonas tiroideas. Ahorita hablaremos el por qué incluimos las hormonas tiroideas, pero también nosotros hacemos el uso de nutracéuticos, que no son medicamentos, quiero aclarar, simplemente son algunos elementos de vitaminas, minerales y algunos otros compuestos o extractos naturales para poder ayudar al paciente a que logre muchos cambios y beneficios en su día a día y que con todo esto mejore su bienestar general. Empezaremos con la andropausia, que como todos sabemos es la parte de la etapa hormonal del hombre en esta edad, pero que es muy común a partir de los 45 años. Nosotros sabemos que tenemos unos niveles subóptimos. No es que no tengamos una producción de testosterona, es simplemente que sabemos que a partir de los 35 a 40 años inicia la disminución en la producción de 1 a 3% todos los años. Por eso es que a los 45 ya es un hecho que prácticamente el 38, el 40% de los hombres tenemos estos niveles depletados de testosterona con todas las consecuencias que esto conlleva. Obviamente es mucho más común en pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad. En general, las enfermedades crónico-degenerativas son las que más se relacionan a ello. Esto también sabemos que está asociado a una enfermedad cardiovascular temprana, estas deficiencias. Por eso es que hablamos de que no nada más estamos mejorando el bienestar de la vida de las personas en ese momento, sino que estamos ayudándole a prevenir lo que sabemos que viene en un futuro si tenemos esos niveles bajos de testosterona. Y el gravísimo problema es que está subdiagnosticado por, creo que, dos razones principales, que es una, el paciente no busca la ayuda porque no lo sabe, y de ahí que nosotros estamos tratando de llevar esta información primero a los médicos, porque eso tiene un efecto multiplicador, ya que empezaremos a ver que ustedes empiecen a adentrarse en ese interrogatorio de su paciente, independientemente si los van a ver por reflujo o los van a ver por un problema dental. Hay que preguntarle al paciente. Sí creo que es nuestra obligación como personas que estamos dedicados a la atención de la salud, el que nos involucremos un poquito más en la información que puede darnos el paciente y que muchas veces ellos no están relacionando. Entonces, esto que ponen abajo es mucho por la parte de Estados Unidos, en donde dan muchos consejos las mismas farmacéuticas o a veces las mismas productores de algún producto milagro, como lo podemos ver en las noches, en todo lo que se vende. Hay muchos consejos médicos y desafortunadamente por la desinformación que tienen las personas, ese es su consejero en cuanto a la cuestión de salud. Y entonces, hablando específicamente de la testosterona, aquí me llama muchísimo la atención cómo seguimos pensando que la testosterona es una hormona exclusivamente masculina y no podía estar eso más alejado de la realidad, puesto que la testosterona es el andrógeno que está presente en mayor cantidad en todas las etapas de la vida de la mujer. Y esto sabemos que cuando nosotros optimizamos esos niveles en las mujeres que están teniendo esa deficiencia, mejoramos muchos de los síntomas que están directamente relacionados con el climaterio. Además de que tiene también ese factor protector para múltiples órganos y sistemas en el cuerpo, como los huesos, el cerebro, el corazón y obviamente las relaciones. ¿Por qué? Porque hablamos también de la parte de la sexualidad que no podemos dejar de mencionar y sobre todo en esta etapa de la vida. Entonces, la relación que existe en cuanto a los niveles de hormonas de la testosterona específicamente en mujeres y hombres, pues es completamente desproporcional, pero no por ello deja de ser importante en la mujer. Es muy poca la que necesita, pero la necesita. Y normalmente también está disminuida esa producción. Por esta déficit en la producción que tienen a partir de los 30 años.
Entonces, es importante que lo averigüemos. Lo que les decía es que me llama la atención que incluso en el gremio médico, muchas de las mujeres que llegan al consultorio y les pregunto si se hacen estudios de hormonas, me dicen, sí, 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 yo voy al ginecólogo y él me lo hace. Y les puedo decir que en el 98% de los casos, esas hormonas que se le solicitan no incluyen la testosterona, lo cual pues evidentemente es un error porque no le estamos dando a la mujer la posibilidad de mejorar todos estos síntomas. Entonces, esos umbrales de los niveles van a estar directamente relacionados con las enfermedades con las que se relacionan, como lo vemos en esta tabla, y que lo analizaremos más a fondo más adelante en la plática. Ay, perdón, es que me apareció aquí el chat. Entonces, sabemos que los efectos positivos que tienen la testosterona, y estoy hablando, por favor, aquí sí hay que diferenciar, voy a ahondar en esto, pero la testosterona idéntica, la bioidéntica es molecularmente, la estructura molecular de esa hormona es idéntica a la que producimos nosotros en los testículos y las suprarrenales en ambos sexos. Entonces sabemos que nos va a ayudar a aumentar esa energía o esa sensación de bienestar, obviamente también incluido la libido y el desempeño sexual, y la parte cognitiva, en donde nos vamos a poder enfocar mucho mejor, vamos a ser mucho más eficientes y por lo tanto, con todo esto, vamos a poder disminuir esos síntomas de depresión y de ansiedad que nos empieza a dar ese acúmulo de problemas o molestias que vamos desarrollando a través del tiempo. Una de las cosas que normalmente también les comento a los pacientes es que son síntomas que se presentan de una manera muy leve y muy paulatina. Por eso es que al final lo normalizamos, ¿ok? Y bueno, como ya habíamos comentado, ese factor protector en el largo plazo de muchos de los sistemas que podemos ver aquí aunados. Y la parte de esa ganancia de peso, que eso es uno de los factores principales en la consulta, porque sobre todo a las mujeres les empieza a preocupar que a pesar de no estar cambiando nada en su vida, ni en el factor alimentario y en el factor de las personas que están habituadas a hacer alguna actividad física, pues empiezan a ganar peso. Y esto también se ve traducido en el metabolismo de las grasas y empezamos con problemas de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y bueno, pues empieza también esa prescripción de los medicamentos, las famosas estatinas, ¿no? Que no sé si ustedes saben, pero es el medicamento más recetado a nivel mundial. Y esto pues tiene un trasfondo económico que no podemos dejar de ver y es algo que desafortunadamente estimula esa prescripción de medicamentos. Y la otra, muy desafortunada, pues evidencia que existe es que no conocemos los efectos secundarios en el largo plazo. Y me refiero, no conocemos nosotros los médicos que prescribimos estos medicamentos, porque si nos metemos a verlos, las estatinas están directamente relacionadas con el aumento del índice y la incidencia que tienen las enfermedades neurodegenerativas cuando estos medicamentos se toman de forma crónica. Y bueno, pues obviamente la parte femenina, que es la menopausia, sabemos que hay un ingreso anual inmenso de mujeres que están llegando a esta etapa de la vida, pero esos síntomas a veces empiezan mucho tiempo antes. Y cuando nosotros los detectamos, es cuando podemos nosotros ayudar a la persona a que no padezca esta etapa de la vida. Es una etapa natural, pero no por ello la tenemos que padecer. Muchas no se dan cuenta de esto, no se dan cuenta que estos síntomas, como les decía, que se presentan de forma paulatina y muy leve, pues están directamente relacionadas a la parte de esta disminución en la producción de las hormonas, pero lo peor es que muchas no lo superan. Después de que pasan todos estos trastornos y que dejan de tener la menstruación, que es como la etapa en donde ya está declarada la menopausia,
los síntomas no por ello dejan de estar presentes. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que, así como la testosterona la consideramos una hormona masculina, por lo menos en lo personal y con muchos de los médicos amigos que tengo en donde platicábamos, pues el infarto es algo típico del hombre mayor de 40 años, sedentario, obeso, que fuma, etc. Pero la mujer tiene un altísimo riesgo de fallecer por una enfermedad cardiovascular. En la etapa premenopáusica es de 1 en 7 en las estadísticas que tenemos de Estados Unidos, pero en la etapa posmenopáusica es aún peor. 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Entonces, es algo que nosotros ya debemos de estar teniendo en mente y tenemos que tenerlo como consciente porque nosotros podemos ayudar a esa paciente a que tenga una mejoría en esta estadística. ¿Ok? Entonces, hablando específicamente de los estrógenos, que ahí sí es la hormona predominante en las mujeres, no es el hecho de que los hombres no la tengamos, pero es lo mismo que la relación de la testosterona. Sabemos que mejora muchísimo la memoria, pero especialmente mantiene la densidad ósea, sí tiene todos los otros elementos que requiere, como que, pues como la vitamina D25 hidroxi, que se debe de asociar a la K2, para que ellas en su conjunto son como cómplices en sacar el calcio de las arterias, de las paredes, disminuir la presencia de la hipertensión arterial, disminuir la formación de la placa ateromatosa y ese calcio ir y meterlo al hueso, que es donde debería de estar. También los estrógenos nivelados controlan todas estas síntomas que son los principales o los más reconocidos y que a veces son los más molestos, como los bochornos, la sudoración nocturna y demás. Pero también en esa parte del bienestar sabemos que ayudan a la secreción de las famosas hormonas de la felicidad, la serotonina y dopamina, y es por ello que cuando nosotros estabilizamos esos niveles, las mujeres tienen una mayor sensación de bienestar y no están sufriendo esa etapa de la vida, como lo habíamos dicho. Tenemos que entender que hay más de 400 funciones o efectos metabólicos que tienen los estrógenos y es muy difícil el poder abarcarlos todos en una plática de esta naturaleza y mucho menos si no es nuestra especialidad, pero eso es nada más como para mencionar la importancia que tienen en nuestra vida diaria. La otra es que el colesterol y los triglicéridos de alta densidad, en esa relación que tenemos, que lo podemos ver incluso en los laboratorios como el índice heterogénico, los estrógenos nos ayudan a ese control, junto con una parte con la testosterona, como vamos a ver más adelante, porque tengo pacientes en donde llegaron muy elevados, con colesterol elevado, triglicéridos elevados, sin la intención de tomar ninguna estatina, y 1 mes después de estar optimizados, el cuerpo logra mantener estos buenos niveles, bajando las lipoproteínas de baja densidad a niveles aceptables y subiendo las de alta densidad, obviamente con la suplementación de los famosos omega 3. Entonces, esta terapia hormonal existen 2 formas. La parte sintética, que eso, bueno, pues lo voy a mencionar, pero no es para nada lo que nosotros estamos hablando, que es a través de las pastillas, los parches y las inyecciones, que son estas inyecciones son las más peligrosas, digamos, muchas de ellas, especialmente las de testosterona, que usan los fisicoculturistas, son las que están relacionadas con todos los problemas negativos, desde toxicidad hepática, aumento en la hipercoagulabilidad y obviamente los problemas malignos, ¿no? Específicamente cáncer de testículo en estos hombres. Y la diferencia con los bioidénticos, que es la estructura molecular en donde el cuerpo no puede saber de dónde viene, si viene de ese parche, la crema o los pellets, simplemente es la misma hormona que hubiera recibido de los testículos o las suprarrenales, dependiendo del caso. Entonces, este estudio lo quiero mencionar porque creo que fue muy desafortunado y está, de hecho, catalogado como el principal factor por el cual se dejó de utilizar la terapia de reemplazo hormonal, especialmente en las mujeres. Es un estudio muy mal diseñado, es un estudio que después salió defectuoso y no fue, desafortunadamente, tan famoso y tan sonado desde el punto de vista mediático
cuando la investigadora que hizo este estudio salió a decir y a reconocer que había estado muy mal planteado y muy mal analizado esos datos. Lo que sabemos es que después del estudio, muchas mujeres quedaron sin esa alternativa de tratamiento. ¿Por qué? Porque aumentó significativamente el índice de cáncer de mama. Eso fue lo que hizo que cortaran el estudio sin incluso terminarlo, pero nunca se dijo que estaban utilizando progestina, que son hormonas, son progestágenos sintéticos. Y obviamente, pues eso fue como muy alarmante, ¿no? El aumento en el cáncer de mama fue principalmente, pero vieron, como ven aquí en la diapositiva, también un aumento en las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto al miocardio y posteriormente en el seguimiento, el aumento de enfermedades neurodegenerativas, la demencia específicamente hablando, el Alzheimer. ¿Cuáles son los cambios que se dieron aquí? Y esto es parte de lo que analizamos nosotros sin dejar de ver lo que es el negocio para las grandes farmacéuticas, que esa famosa Big Pharma, que ahora se volvió, creo que un poquito más el centro del ojo del público después de la pandemia que vivimos. Finalmente sabemos que la industria farmacéutica es extremadamente poderosa, y poderosa no nada más económicamente, sino políticamente, y eso se da pues por la cantidad de dinero que pueden manejar. Pero curiosamente, después de esto, después de este estudio, el que les comenté, el de WHI, por sus siglas en inglés, aumentó esa venta de fármacos para tratar los efectos que estaban dando la disminución de los estrógenos. También aumentó, como ya les comenté, la venta de las estatinas, que son los medicamentos más vendidos a nivel mundial, y esto para esa prevención de la enfermedad cardiovascular. Los bifosfonatos, que son los moduladores de estos receptores del estrógeno para aumentar la captación de calcio en el hueso. Hay muchos medicamentos que se han desarrollado específicamente para controlar los síntomas de la menopausia, como los sofocos, que esos son inhibidores selectivos en la recaptura de la serotonina. Pero todos estos hablan acerca de quitar el síntoma, no quitar el problema, ¿ok? Y además, absolutamente todos están relacionados, como sabemos, como cualquier medicamento, a efectos adversos que normalmente no nos los comentan con tanta intensidad, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las distintas formas de dar esta terapia hormonal, y aquí sí ya estamos hablando de la terapia bioidéntica. Entonces, bueno, una de ellas son los parches, que es la más común. Tiene muchos pros a su favor, que básicamente son niveles un poquito más consistentes que los que podemos tomar vía oral, aunque deben de pasar la vía dérmica para lograr esa absorción. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas. No se puede ese parche quedar ahí durante esa terapia, que va a ser alrededor de una semana, si no tuviese un adhesivo, y a veces es un problema porque cierta irritación en algunas personas. Es un hecho que tienen que cambiarse a lo largo de la semana, entonces máximo está durando una semana, y esa es una de las cosas que se ve a favor si lo comparamos con las tabletas. Perdón, no podía. Ya, perfecto. Entonces,
La parte de los estrógenos sí sabemos que está asociado con el potencial aumento de peso, pero básicamente lo que hacen es disminuir la retención de líquidos. Sin embargo, esta parte de los naturales y los sintéticos hay que tenerla muy presente porque esa parte natural, le llaman natural porque viene de un estrógeno sintetizado por las yeguas cuando se los inyectan, y entonces como viene de la orina de la yegua, esos se consideran naturales, que no bioidénticos, muy importante. Y la otra, bueno, el principal contra es que no todos la absorben de manera ideal y seguimos teniendo un cierto efecto de montaña rusa. En cuanto a las cremas y los geles, se me hacen honestamente las peores. Lo más difícil es la cantidad. ¿Cuántas veces es una gotita o es una gotota? ¿Qué tanto te lo frotaste antes? ¿En dónde te lo pusiste? ¿Te permitiste que se secara adecuadamente antes de ponerte la ropa o antes de tener contacto con alguna persona, alguna otra tela, con alguna mascota? La otra es que se deben de poner todos los días, por lo menos una vez al día. Su vida media es mucho más corta y depende entonces también de esto, de la absorción. Entonces, ese efecto de montaña rusa es un hecho que se tiene con la crema y los geles. Y lo que sí sabemos es que el estriol, que es el que puede tener esta absorción a través de la piel, no protege principalmente al corazón y al cerebro. Y la testosterona inyectable, pues su absorción es mucho más irregular. Sin embargo, tiene la ventaja que pues va a tener por lo menos este efecto durante una semana. Ese efecto de subir y bajar los niveles o el efecto de montaña rusa, como le llamamos, es evidente y eso es irrefutable, pero principalmente lo que les decía, la gran mayoría son hormonas sintéticas y estas sí tienen esos efectos secundarios peligrosos como la toxicidad hepática, enfermedad cardíaca, aumento de la coagulabilidad, y entonces obviamente podemos nosotros tener esos riesgos elevados. Y aquí sí es donde se puede reportar ese aumento en la agresividad de las personas que lo están utilizando. Y ahora sí, hablando de lo que nos compete, que son los pellets, que son hormonas bioidénticas, sabemos que estas sí son naturales, la estructura molecular es idéntica a la que nosotros utilizamos y la durabilidad es de 4 a 6 meses. Depende en gran medida de la dosis, depende de la actividad física. Como ese pellet va a estar introducido en la grasa, ya sea de la nalga o a veces del abdomen o incluso de la espalda baja, en la famosa lonjita, y es donde son los sitios que lo podemos colocar. El cuerpo va a estar tomándolo con el flujo sanguíneo, y ese flujo sanguíneo no es lo mismo de una persona que hace mucho ejercicio. Tengo pacientes triatletas que se los gastan en 3 meses, y las personas que hacen ejercicio regular o algunas que no hacen, pues les dura hasta 5 o 6 meses. Ha estado estudiado esto muchísimo, muchísimo más de lo que en general se ve o se cree. Desafortunadamente no tiene tanta publicidad, ese creo que es el principal problema, pero la mayor ventaja que tiene es que nos genera unos niveles mucho más constantes. Esto obviamente cuando nosotros subimos el nivel, vamos a estar un poquito por arriba del nivel que deseamos, pero al final vamos a bajar, nos vamos a mantener varios meses ahí hasta que empezamos nuevamente a sentir esta parte de los síntomas, la instauración de estos síntomas, y empieza a bajar ese efecto, que es el momento ideal para volver a hacer una inserción y que mantengamos los niveles, digamos, de la forma mucho más optimizada posible a lo largo del tiempo. Eso depende de cada paciente, pero nos lleva alrededor de 2 a 3 inserciones, a veces 4. Depende de muchos factores, pero es más o menos el tiempo que nos tardamos en encontrar ya la dosis y el tiempo que requiere cada uno de nuestros pacientes. Y lo que les decíamos de la dosis personalizada, porque nadie requiere de exactamente lo mismo. Entonces, de acuerdo a los resultados y con base en esos resultados que hacemos antes de la primera colocación, es que decidimos la dosis, qué necesita cada persona, especialmente las mujeres. A veces nada más les ponemos testosterona. A veces necesitamos testosterona con estradiol y a veces necesitamos esta parte de los neutracéuticos.
¿Y cuándo? De 3 a 6 meses, depende en gran medida de la actividad física. Como les decía, esto tiene mucho tiempo de estarse estudiando. Desde 1939 se empezó la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres que sufrían esta disminución súbita. De hecho, desaparecían en las mujeres histerectomizadas que les hacían oforectomía bilateral, pues tenían una caída súbita de las hormonas y una sintomatología muy, muy seria. Y esto es donde se empezó a utilizar con grandes beneficios y con una disminución y aumento de la calidad de vida, disminución de los síntomas y aumento de la calidad de vida increíble. Hay muchísimos estudios, hay más de 80 años de uso alrededor del mundo, entonces no es algo nuevo, esa es la gran ventaja que tenemos, es algo que está comprobado. Y la diferencia, como pueden ver aquí, en el uso de pastillas es donde podemos ver mucho mayor variabilidad. Tienen que tomarse todos los días. Esa toma depende de la absorción que tiene en el intestino, depende de la hora del día en que se tomó, del tipo de alimento con el que se tomó, de la permeabilidad que tiene el intestino. Todos hemos escuchado acerca del intestino permeable, en donde pues eso varía muchísimo la absorción de nutrientes y obviamente medicamentos. La parte del parche que sube se mantiene más o menos y vuelve a bajar, pero eso es en la parte de los días. Estamos haciendo esto cada semana. Entonces, también tiene un efecto montaña rusa, digamos que una montaña rusa un poquito menos agresiva, pero vean la diferencia de esa raya verde del implante, en donde, bueno, no va a estar perfectamente plana, pero sí se va a mantener en ese nivel durante mucho más tiempo. Insisto, de 3 a 6 meses, dependiendo de lo que ya comentamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente con las hormonas bioidénticas, con una dosis individualizada y los implantes subcutáneos en los 3 lugares que ya mencionamos. Hay un excelente alivio de los síntomas, mucha evidencia científica, como ya lo comenté, por lo tanto hay mucho mejor apego, ya que los implantes son 2, máximo 3 veces al año en las mujeres. Tengo pacientes que son un poquito más, pero son estas pacientes femeninas que se dedican o gran parte de su vida es el ejercicio, estas pacientes triatletas que pues sí se las sacan más rápido, necesitan 4, a veces 5 inserciones al año. Los efectos secundarios son mínimos, generalmente estos modifican cuando nosotros encontramos ya esa dosis para cada persona, y lo que sabemos y que es como que parte del mensaje principal que les quiero dejar es que no aumentan el riesgo de cáncer de mama ni el riesgo de enfermedad o coagulopatías, enfermedades cardiovasculares o infarto del miocardio. Protege a muchos de los organismos y protege incluso las relaciones. En la certificación que tenía en Estados Unidos, el doctor le llamaba el salvamatrimonios, ¿no? Esta terapia porque ayudaba a retomar muchas de esas cosas que empiezan a ser, pues, los roces en las relaciones cuando llegamos a esta edad. Y hablando específicamente de la salud mamaria, que es yo creo que es el principal problema o preocupación de las mujeres, en donde aumenta el riesgo de cáncer de mama. Definitivamente los de testosterona no tienen ninguna relación. Cuando utilizamos testosterona con estradiol, sabemos que no aumenta en los pacientes, ni siquiera en las pacientes que tienen el antecedente de un cáncer de mama. Incluso les voy a mostrar un estudio en donde las protege para la recidiva, disminuye la incidencia de un nuevo cáncer de mama en estas pacientes. Y los estrógenos solos, que a veces, como ya les comenté, es necesario utilizarlos, tampoco aumentan el cáncer de mama. Este estudio, después de la terapia de reemplazo hormonal, después en pacientes que ya tuvieron cáncer de mama, fíjense, es un estudio bastante interesante, tiene más de 2,700 pacientes en donde las dividieron en 2 grupos, las que tenían y las que no tenían terapia de reemplazo hormonal. Si se fijan en la recurrencia, esto están hablando por 1,000 años persona, es decir, estos pacientes llevadas en el tiempo, cada 1,000 años, ¿cuántos pacientes van a tener esa recurrencia? Si tienen terapia de reemplazo hormonal, solamente 17,
Si no tenían la terapia de reemplazo hormonal, 30. Es decir, duplica el riesgo de tener esa recurrencia y no llevar la terapia de reemplazo hormonal a través del tiempo después de tener el cáncer de mama. No durante, aclaro, la terapia de reemplazo hormonal y específicamente con estrógenos no se puede llevar durante el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Pero ya que está dada de alta esa paciente, puede empezar y le va a ayudar a disminuir esa recurrencia. Pero fíjense cómo aumenta el 300% el que tengamos esa mortalidad cuando la paciente tiene la recurrencia. En estas pacientes que tuvieron recurrencia, se siguieron en el tiempo y solamente 5 por cada 1000 años persona que llevaban tratamiento hormonal acabaron falleciendo por esa recurrencia de cáncer hormonal, a diferencia de 15 en las mujeres que no tenían el reemplazo hormonal. Y el último análisis que hicieron en el estudio es la mortalidad total, es decir, no importa de qué falleció la mujer, si tuvo o no que ver con esa recurrencia, simplemente vamos a ver cómo les fue a las mujeres que tuvieron la terapia de reemplazo hormonal y cómo les fue a las que no tuvieron. Pues el doble de mujeres que no tuvieron reemplazo hormonal fallecieron por cualquier causa. Entonces aquí creo que es mucho más evidente el que podamos nosotros ver cómo existe ese factor protector del tiempo cuando le damos al cuerpo los niveles de hormonas que requiere. Y si hablamos especialmente de la salud ósea, bueno, pues nosotros podemos demostrar que el estradiol, ¿no?, el estrógeno principal en las mujeres, es el principal constructor del hueso. Y como ya les comentaba, depende no nada más de esos niveles adecuados de las hormonas, sino de los neutracéuticos que se requieren, específicamente la de E25-hidroxi, la K2, y un poquito en relación con la vitamina A, pero podemos nosotros hacer que aumente hasta 8.3% después de un año del implante de estas hormonas. Entonces, es algo que no podemos perder de vista, es uno de los principales problemas de las mujeres en la etapa de la perimenopausia. Ahora, otra de las cuestiones que habíamos comentado, la osteoartrosis. Es muy común principalmente en las mujeres. Podemos ver que más del 60% de las mujeres mayores de 50 años, cuando ya están en la etapa posmenopáusica, presentan osteoartritis en mayor o menor grado, pero ahí es donde empezamos. Es que me despierto y tengo las articulaciones como entumidas, como duras, tengo que empezar a hacer movimientos porque me duelen. Nosotros sabemos que las hormonas, tanto estrógenos como testosterona, estimulan las células precartilaginosas y entonces revierten ese proceso inflamatorio que se da y se va produciendo esta enfermedad osteodegenerativa. Si hablamos de la salud cerebral, podemos nosotros ver, hay un incremento significativo en las demencias, principalmente del Alzheimer. Aquí nuevamente las mujeres llevan la delantera, desafortunadamente, en cuanto a la presencia o la incidencia de estas enfermedades, pero cuando nosotros podemos tener estos estrógenos en niveles óptimos, disminuimos el 50% de estas probabilidades. Aunque aquí también la disminución de la testosterona aumenta 3 veces la posibilidad de tenerlo. Esto es especialmente en los hombres. En cuanto a la salud cardiovascular, sabemos que las hormonas tienen directamente relación con el corazón y la tienen a través de este metabolismo de las grasas, en donde el colesterol total está aumentado, las lipoproteínas de baja densidad están aumentadas cuando nosotros, bueno, aquí también las de alta densidad están bajas, los triglicéridos están elevados y toda la masa grasa está aumentada. ¿Qué va a hacer esto? Cuando nosotros optimizamos, bajamos el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad, aumentamos las de alta densidad junto con esta parte de los nutracéuticos, específicamente los omega, bajamos los triglicéridos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, con todo esto, hay una disminución significativa en la grasa corporal y el aumento de la masa magra que también beneficia en el metabolismo para aumentar el metabolismo, es decir, el consumo energético, porque la testosterona se necesita para la producción de músculo.
la reparación del músculo, que es lo que hace que el músculo se hipertrofie. Entonces, cuando nosotros aumentamos el metabolismo y disminuimos también esta parte de la relación de los distintos componentes de las grasas en sangre, y por lo tanto mejoramos las condiciones cardiovasculares. Entonces, bueno, pues para concluir, este desequilibrio hormonal ocurre a cualquier edad, no nos necesitamos esperar a tener 60 años. Si nosotros analizamos a profundidad, mujeres de 35, 40 años ya tienen ese desequilibrio. ¿Y qué es lo mejor? Si estamos viendo que tiene un efecto protector en el tiempo, pues cuanto antes lo empecemos a mejorar y a optimizar, pues mejores resultados tendremos en el largo plazo, y obviamente vamos a disminuir esos síntomas cuando se presenten estas etapas de la vida. Aquí también es importante saber, las mujeres deben de tener su paridad satisfecha, puesto que no se puede utilizar la terapia de reemplazo hormonal durante el embarazo. Entonces, no es un enfoque de talla única, necesitamos entender que es dosis personalizada, no es para todos, no es para todos siempre, no es lo mismo siempre para todos o para esa misma persona. Y los laboratorios, que eso es algo que honestamente yo tengo que reconocer, que yo lo hice durante mucho tiempo cuando era como que muy enfocado a mi especialidad, ¿no? Por poner el ejemplo que reconozco ante mis pacientes, les digo, yo antes, la verdad es que yo veía un paciente con reflujo y pues ya venía con reflujo, casi siempre me lo referían con endoscopía, con manometría, y pues ya ese era su problema, yo lo operaba y ya. Y bueno, pues no me enteraba de cómo estaba durmiendo el paciente, de si tenía algún problema personal, de cómo estaba su sueño, de cómo estaba su alimentación, simplemente relacionado con el reflujo, pero nada más. No, no podemos nosotros seguir viendo los laboratorios como una guía cuadrada y que nos habla exclusivamente de los rangos de referencia. Creo que aquí podemos hacer... bueno, se los describo ahorita, pero estos rangos de referencia lo único que nos hablan es de que el laboratorio tomó 5,000 estudios, y dentro de esas edades, el 95% cayeron en ese rango de referencia. Quita el 2,5% de los que salieron muy por debajo y el 2,5% de los que salieron muy por arriba. Pero para tomar el ejemplo más claro que normalmente tengo en los pacientes, la vitamina D, que sabemos que es súper importante para muchísimos mecanismos dentro del cuerpo, y está en unos rangos que va de 30 a 100. Tengo pacientes que tienen 32, están muy por debajo del rango óptimo, que está muy cerca de los 100, por lo menos arriba de 90. Entonces, ¿cómo puedo esperar que una persona con 30 se sienta igual que una persona que tiene 90 o 95? Son 3 veces la cantidad recomendada, pero ambos están dentro del rango de referencia. Entonces, esos rangos de referencia normalmente los dividimos en 4, que son las percentilas. Siempre nos gusta que esté en la 4ª percentila, en sus rangos óptimos. Aunque sea normal, debemos de nosotros darle esa suplementación a nuestros pacientes para que esté en sus mejores condiciones en general. Y así es como los pacientes normalmente logran entender el concepto de por qué estamos dando esa suplementación. Uy, perdón, no sé qué pasa que no avanza. Entonces, ¿en qué etapa te encuentras? Eso es lo que le digo a los pacientes. Cuando empezaste tú ya a sentir que te estabas desmoronando, estás al final, ¿por qué no lo detenemos cuando lo detectamos? Hay muchas cosas que podemos hacer para no estarnos desmoronando en esta última etapa de la vida, y creo que nosotros, como médicos de primer contacto, debemos de hacer estas preguntas al paciente. Los dejo con este video de un paciente que tuvo un mes. Él estaba desesperado porque es una persona que hacía mucho ejercicio y demás.
escuchó acerca de las hormonas, le pusimos la hormona y esto es lo que él sintió un mes después. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Toño. Les quería platicar algo acerca de los pellets hormonales. Yo decidí tomar esta decisión de usarlos porque me sentía un poco irritable, bueno, no un poco, mucho irritable, cansado, con sueño, mala digestión, problemas para ir al baño, no tenía ganas de hacer ejercicio, total, un desastre. Me los injertaron el día 9 de junio, hoy es 7 de julio, y he notado bastante cambio, puedo hacer ejercicio sin problemas, mi paciencia hacia las demás personas ha mejorado muchísimo, mi digestión bastante, todo, aunque no me lo crean, el líbido al 100, y se lo recomiendo bastante. En solo un mes, mis triglicéridos estaban en 580 y ahora bajaron a 128 en un solo mes. O sea que es bastante beneficio para el cuerpo y se los recomiendo, háganlo. Miren, y estos son los laboratorios de Antonio. Sus triglicéridos ahí se ven, 580, arriba pueden ver en amarillo, era el 6 de junio. Esa determinación con un índice heterogénico de 6, triglicéridos por arriba de 200, muy bajo el colesterol de baja densidad, elevado el colesterol de alta densidad, las lipoproteínas de baja densidad. Y fíjense arriba en amarillo también, el 5 de julio, podemos ver ya sus triglicéridos en 156, una disminución significativa en el índice heterogénico, el colesterol total ya normal por abajo de 200 en 178, aumento de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, bueno, pues es un hecho que esto funciona. Me gustaría saber si existen algunas dudas. Voy a empezar a ver aquí el chat para verlas, pero con todo gusto estamos aquí para servirles. Si tienen alguna duda, por favor, es el momento. No sé, Melissa, si tienes algo de los que se han comunicado, si quieren levantar la mano o desmutearse y empezar a hablar. A ver, empezamos. ¿Alguna promoción para médicos que lo puedan probar, empezar? Sí, no sé exactamente cuál, pero el que tenga esa inquietud, con mucho gusto, déjenos sus datos, lo contactamos. La compañía obviamente hace consideraciones para los médicos que estén interesados. Entonces, si hay alguien que esté interesado en tener esta terapia personalmente, déjenos sus datos, por favor, y bueno, pues ya que vean los beneficios, créanme que no lo van a dejar de usar y mucho menos de recomendar. Yo desde que me convencí los uso y definitivamente no los voy a dejar de usar. ¿Cada cuándo se cambian los pellets de estrógeno con testosterona? A ver, qué bueno que hiciste esta pregunta así, porque no hay un pellet de estrógeno con testosterona. Hay pellets de testosterona y pellets de estrógenos. Por eso es que podemos individualizar tanto la dosis como la colocación. Puedo poner, por ejemplo, el promedio en mujeres son como 100 miligramos de testosterona y el promedio también es alrededor de 12 de estrógenos. Pero puede ser, tengo muchos pacientes femeninos que son nada más deficientes de testosterona en ese momento y es lo único que les ponemos. Entonces vienen aparte. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo se cambian? Insisto, depende de cada persona, pero alrededor en mujeres
de 3 a 5 meses, en hombres de 4 a 6 meses. Ese sería el promedio. ¿Cómo se calcula el déficit? Muy buena pregunta. Afortunadamente existe una página de la compañía en donde nosotros podemos poner toda la sintomatología que tiene el paciente, todos sus resultados de laboratorio, y esa página automáticamente nos ayuda a calcular cuál es el déficit y la dosis ideal en ese momento para el paciente. A las 4 semanas tomamos unos nuevos laboratorios para determinar si esa dosis fue suficiente y ver si requiere o no un boost. En los hombres a las 4 semanas, en las mujeres a las 6 semanas, y eso nos ayuda a determinar si requerimos un poco más de dosis o no. Bueno, esa creo que fue contestar a la doctora Cleotilde Ramírez. Si no, por favor, házmelo saber. Todas las personas, aunque ya pasemos de los 58 años, ¿podemos tomar hormonas o hay una edad? Excelente pregunta. No hay una edad. Como les decía, la deficiencia empieza alrededor de los 30 años, pero yo creo que eso varía de muchas cosas, ¿no? Depende de las cirugías previas, depende de los embarazos en las mujeres, depende de ese desgaste hormonal que vamos teniendo con el paso del tiempo. Pero no hay una edad, no hay una edad límite. Les puedo decir que tengo pacientes que ya acabaron su paridad, es decir, tienen esa paridad satisfecha, ya están decididas, ¿no? Ya están operadas, el marido también y demás, ya no quieren tener hijos, les empezamos a averiguar y tienen muchos síntomas que pueden estar relacionados con esas deficiencias hormonales, iniciamos el tratamiento y obviamente se sienten mucho mejor. Y tengo pacientes en el otro extremo de la vida, ¿no? La mamá de un muy amigo que tenía muchos síntomas, sobre todo emocionales. Estaban desesperados, la mamá ya no quería hacer nada, estaba pues con una depresión a pesar de estar bajo tratamientos psiquiátricos y psicológicos y demás. No quería hacer nada. Me dijo, estoy desesperado, por favor, pónselos, vamos a ver. ¿Crees que sí? O le dije que evidentemente seguro tenía esa deficiencia. Le hicieron laboratorios, le pusimos los pellets y su mamá cambió radicalmente desde el punto de vista emocional. Ahí el factor de prevención pues no es ya tan claro o no va a ser tan fuerte, ¿no? Si empezamos nosotros a los 80 años, pues esa parte preventiva creo que disminuye considerablemente, no desaparece, pero sí disminuye. Entonces, regresando a la pregunta, no hay un límite de edad. Si tienes esa inquietud, nada más habría que hacer esos laboratorios y saber en dónde estamos parados para iniciar esa terapia. Los cambios que puede hacer la testosterona en la mujer, impresionantes. En cuanto a la salud ósea, como ya hablábamos, aumenta hasta el 8.3% la densidad ósea en un año de terapia de optimización hormonal continua. Mejora el humor, mejora la memoria, mejora la energía y por lo tanto la forma en la que vamos a producir el músculo. Ese músculo va a aumentar el metabolismo basal de la persona, va a disminuir de peso por tener mayor masa muscular, por tener mayor energía para realizar ejercicio, va a, en general, el bienestar es increíble. Así es como funciona la testosterona también para la mujer. ¿Qué cambios puede hacer bueno, pues todo esto, ¿no? En realidad la testosterona funciona. Y qué decir de la libido, ¿no? Eso es algo sumamente común, que, como les decía, hay desafortunadamente un tabú impresionante en nuestro país y tengo pacientes que incluso en la intimidad del consultorio, a sabiendas de que eso pues no va a salir de ahí, y sobre todo los hombres, de decirlo con franqueza, los hombres en nuestro país somos, ¿no? Yo soy pelo en pecho, lomo plateado, macho alfa y a mí no me está pasando nada. Y pues no es la realidad, ¿no? Volteas a ver a la esposa y dice, bueno, pues parece que sí te está pasando, ¿no? Igual y no te das cuenta, igual y no lo quieres ver, pero sí te está pasando. Y entonces esa parte de la libido es impresionante, cómo volvemos a tener ese deseo sexual mucho más a flor de piel. ¿Qué diferencia existe entre los nutracéuticos
y una suplementación habitual, pues básicamente, ¿qué es la combinación ideal, no? Número uno, no son medicamentos, eso es un hecho. La calidad que se tiene y la biodisponibilidad que se tiene es mucho mejor. Esto es muy común, créanme, en la práctica de la cirugía bariátrica. Yo veo pacientes que tienen deficiencias, insuficiencias de vitamina D y están tomando vitamina D, pero esa vitamina que están tomando pues no se está absorbiendo bien, por múltiples razones, no nada más es por parte de los suplementos, a veces es la parte de del intestino permeable, pero no se está absorbiendo y ellos creen que están adecuados, por eso es tan importante la toma de los laboratorios. ¿Pacientes con alguna condición patológica hepática pueden utilizar las hormonas? Sí, nada más hay que ver cuál. Insisto, no hay un factor de aumento en la coagulabilidad en estos pacientes, pero sí hay que ver cuál es esa patología y cómo está controlada. ¿De acuerdo? Entonces, no es una limitante, simplemente sí hay que hacer dentro de estos laboratorios que hacemos antes de la colocación, pues hay que hacer esa historia clínica y ver si hay alguna modificación. Eso también aplica para la suplementación. No sé si tengan alguna otra pregunta. Les pido por favor que a los que no sé si entraron durante el desarrollo de la plática y no lo escucharon, déjenos en el chat, por favor, su nombre, su correo, a qué se dedican y cómo, en qué parte de la República están. Vamos a tener el sorteo de un par de libros que tenemos, les queremos regalar. Hay un libro muy interesante acerca de cómo la testosterona actúa en la mujer y bueno, pues lo rifaremos entre, obviamente, los asistentes, pero a los que podamos contactar. Entonces, por favor, si no lo hicieron todavía, déjenos sus datos en el chat para que podamos contactarlos entre hoy y mañana cuando se decida quién se lo ganó. ¿De acuerdo? Y si alguien está interesado, también contacten. Bueno, esa es la mejor manera. Contáctenos. Les vamos a dejar nosotros los datos para que nos puedan contactar en caso de que alguno esté interesado para su tratamiento personal o quiera de alguna manera ofrecerle esto a sus pacientes, con mucho gusto también. Y bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, no me resta más que agradecerle su presencia, su tiempo y bueno, pues vamos a seguir haciendo por nuestros pacientes. Excelente, bueno, pues creo que sí había algunas que no estaban, entonces los dejamos aquí en el chat, si me permiten, Jorge y Melissa. Los dejamos aquí unos minutos nada más para Sí, que doctor, ¿cómo aquellos no? que no nos pudieron pasar sus datos, nos los pasen. Y bueno, pues seguimos en contacto. Mañana, los que estén interesados, vamos a tener también un Zoom acerca de cirugía bariátrica. Voy a hablar un poquito acerca de la manga gástrica y luego vamos a ver 2 cirugías de demostración. Entonces, bueno, pues todos son bienvenidos. Si les interesa esta parte del mundo bariátrico para sus pacientes, el que vean el qué hacemos, por qué lo hacemos, creo que también puede ser de interés para muchos de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Que estén muy bien. Que tengan excelente día. Gracias, doctor, para servirle. Muy buena semana.